Sí, bueno, tienes la primera máquina, la máquina, una sierra, como veis, eléctrica, ¿vale? Que lleva un acoplamiento con una batería, funciona a través de la batería, y en la punta de la espada lleva un sensor capacitivo, ¿vale? Un sensor capacitivo que lo que hace es detectar, digamos, lo que es, al llegar a la capa madre, que es donde está la conductividad eléctrica, el sensor capacitivo, que es un sensor eléctrico, digamos, capacitivo, cuando llega a la capa madre, que es donde están las sales minerales y está la actividad, nunca llega a tocar, y la detecta la capa madre, se queda siempre como aproximadamente a 2 milímetros sin tocar la capa madre, ¿vale? Perfora el corcho perfectamente, hace la rayo, según marcamos por la línea, lo más preciso posible, ¿vale? Como vemos, es una máquina que se creó, también fundamental decirlo, la creó una empresa extremeña, que fue Covele, ¿vale? Esta máquina se creó en el año 2018. Actualmente, ya esta máquina está en desuso, digamos, pues las únicas máquinas que quedan son las nuestras, pero la patente que la tenían ellos se la vendieron, digamos, a lo que es Amorín ya actualmente, y Amorín ha creado otra máquina más ligera, ya habréis visto a lo mejor también algo, y ahora creo que en la actualidad las alquila, ¿no? Me parece que 10 euros día ya las empresas y a los que quieran, ¿vale? Que es una gran ventaja que vamos a tener. Con esta máquina se realizan dos funciones principales, que es, en el corcho hay 5 fases, ¿vale? Os lo voy a explicar rápidamente. Una es lo que son las líneas horizontales, que se llama trazar, que sería realizar lo que son los cuellos o los redondos, ¿vale? Se llama así, y es una de las cosas que realiza esta máquina. La línea de trazado, que es trazar, y las líneas verticales, que se llama abrir, ¿vale? Simplemente eso es lo que te realiza esta máquina. Con la siguiente ya, con la tenaza, nos haría la tercera, ¿vale? La tercera fase, que se llama ahuecar. Ahuecar es, digamos ya, metemos la tenaza y lo que nos hace es abrir un poquito esas panas de corcho, y las dislocando antes de dislocar. Porque la cuarta fase ya es dislocar, que lo que hacemos ya, con esa fase ya, con nuestras palancas tecnológicas, es, digamos, ya es abrir lo que es, digamos, unas panas de otras, ¿vale? Y de la capa madre, ya se van desprendiendo totalmente lo que es el corcho de las capas de otra. Y por último, la última fase sería separar, que ya, digamos, sería extraer las panas por completo. Ya estarían preparadas y llegar para su apilado o llegar a su transporte y llevarlas a su destino, ¿vale? La siguiente máquina, vamos a explicarla. Tenéis un poco esta tenaza eléctrica, ¿vale? Fue patentada por nosotros y en el Instituto del Corcho, teníamos otra patente. Esto es una máquina normal, esto es una máquina, como vemos, es una tenaza eléctrica, ¿vale? Que es de la marca Prunium, que hoy mismo está en el mercado. Lo que pasa es que esto, en vez de tener estas lengüetas, que nosotros le pusimos estas lengüetas de acero, sería una máquina podadora, que tiene, lo que hace en la actualidad es podar. Nosotros le hemos hecho un mecanismo con unas lengüetas de acero muy resistentes, porque el corcho tiene muchísima fuerza, y realmente hicimos muchas probatinas, llegamos a la conclusión de había veces que nos doblaba las lengüetas, eran más eso, al final dimos con la tecla, pusimos un buen acero, y la verdad es que nos están resultando estupendas. Vais a ver, esta máquina pues muy bien, ya os digo que lo único que hace es ahuecar, incluso algunas veces dislocar. Si el corcho se da muy bien, que a lo mejor en estos casos, aquí hemos venido otra vez a sacar y el barco no te suelen darse bastante bien, incluso esta máquina puede llegar a dislocar, ya veremos. Si disloca lo vamos a ver, lo que hace ya es desprender mucho más el corcho, ¿vale? Por último, explico la función esta. Esto no hace falta que lo diga, esto es la chacochera extremeña, ¿vale? Que tiene 4 partes, digamos, a costa de lo que es el pecho, aquí, ¿vale? El cuello, el ojo y lo que es el cabo, digamos, ¿vale? Y sobre todo las 2 puntas que se llaman gavilanes, sobre la chacochera, pues es una herramienta fundamental hoy día para sacar el corcho. Todavía no hemos llegado del todo con esta máquina a poder sacar el corcho definitivamente. ¿Por qué? Porque esta máquina, según los riesgos laborales, para ser una motosierra no podemos subir, nos permite realizar trabajo por encima de los hombros. Con lo cual
todos los alcornoques por encima de los hombros no podemos rayar con esta máquina. Tendríamos que crear una máquina, que en ellos tenemos algunos prototipos ya en mente, para poder realizar los trabajos un poco más arriba. Sería ya una máquina que trabajaras con una mano. Fundamentalmente con esta máquina tienes que trabajar con las dos manos, ¿vale? Mucho menos perfecta que esta. Respecto a la palanca, esto fue creada por mí, aunque lo veáis así, un cachito, un palo de madera, la creé yo un día, y es un palo de eucalipto blanco, que es la parte del extremo, y esto es eucalipto rojo. ¿Qué diseño tiene esto? Pues el diseño que yo pensé era el siguiente. Como el hacha torchera, según hacemos nosotros, tiene la función principalmente de rayar el árbol, que digamos sería pinchar y abrir, ¿no? Como esto me lo hace la máquina, ya me olvido con esta, no voy a cortar nada, lo tengo hecho con la máquina. Pero me hace las siguientes funciones que me hace el hacha. Nosotros los corcheros utilizamos esto, la parte posterior del cabo, para, digamos, mochear el corcho cuando ya lo tenemos rayado, prácticamente, para facilitarnos la extracción, le damos mochazo. Con lo cual yo hicimos lo que es este mochito. Se preparó la estructura para poder mochear, ¿vale? Y esta punta, que veis aquí, es la función que hacen los gavilanes. Como si fuera el gavilán del hacha, porque también nosotros nos facilitamos de los gavilanes para tirar del corcho, ¿veis? Cuando yo lo tengo suelto, hay muchas veces que nos ayudamos con el gavilán. También realiza la función de tirar. Y por último, vemos que las dos terminan en bisel, los dos cabos. ¿Por qué? Porque nosotros a la hora de sacar el corcho utilizamos muchísimo lo que es la parte exterior, mucho. Porque como lo vais a ver, con esto es lo que realizamos la extracción, lo que, digamos, vemos la pana de la capa madre, nos ayuda perfectamente la parte esta, ¿vale? Y a partir de esta, pues se creó una palanca mucho más moderna, más eficaz, de unos materiales más resistentes, ¿vale? Que la tenéis ahí. Pues yo creo que en principio si nos podemos enrollar muchísimo, pero creo que vamos a actuar. Porque sobre el alcornoque, podemos hablar de muchas cosas. Una cosa, Francisco, explícale por qué es tan difícil aprender con el hacha y con diferencia. Sí, como ya lo hemos hablado casi todo, sí, pero vamos a ver. Lo fundamental de esta máquina es que lo que nos han dicho ya los compañeros, tanto José, también ha mentado aquí el compañero de Cáceres, que el trabajo este se está perdiendo. Ahí lo vamos a rescatar totalmente. Sí. ¿Me queda una pregunta? Vale. Entonces, esto por lo menos estas máquinas, si seguimos trabajando con ellas, nos va a facilitar mucho entendimiento, sobre todo a la gente joven y a la mujer. Que realmente sabemos todos que en los sectores cocheros yo nada más que he visto una vez una sacadora, ¿vale? No he visto nunca más una mujer, y muy valiente además, era valiente. Con un hacha subía en un alcornoque que había que verla, y se defendía como vamos, pero nunca he visto más. Esta máquina nos permitiría eso. Las repoblaciones jóvenes, como dijo Ricardo Romero, anteriormente todas estas repoblaciones de La Paz, de los años 90, sería una cosa ideal la máquina esta, porque no daña la capa madre. ¿Vale? Y en las primeras estaciones de corcho, cuando sacamos esos gorlizos, lo fundamental es no dañar el árbol y dejar los cuellos bien separados para las próximas años. ¿Vale? Es uno de los grandes inconvenientes, y ya os digo, de las ventajas que tiene la máquina. Seguridad, tiene mucha seguridad. De campo. Es una barbaridad. Pero de todas maneras, el gran problema es la mano de obra, porque en Portugal sigue habiendo gente muy capacitada y da gusto verlo sacar, y además ellos no quieren la máquina. Ellos prefieren pum. La máquina será mucho más rápida. ¿Para qué sirve esto? Bueno, hay que tener mucha práctica. Con Afortunadamente la máquina está evolucionando mucho de la primera máquina. Esto es alcohol diluido al 70%, aproximadamente. Nosotros recomendamos que lo hagáis con alcohol. Nunca no utilicéis nunca lejía, ¿vale? Ni agua oxigenada ni cosas de esas. Son productos no clorados, la lejía, y entonces, como son productos alimenticios que van a ayudar al vino, no es conveniente utilizar lejía. El agua oxigenada, ¿lo que interesa a algunos? Sí, se puede utilizar agua oxigenada. Lo que pasa es que mancha muchísimo la mano y la ropa nuestra. Es muy manchosa. Lo mejor es alcohol, ¿vale? Para tengáis que desinfectar. Cuando dice que mancha se refiere a que quema, ¿eh? Que es que el agua oxigenada... Que te quema las manos, que te las queda blancas, que te quema las manos, y la ropa también, te la pone... Sí.
¿Veis? Ya está el patín funcionando. El patín, como era. Vamos, la máquina ahora mismo viene desinfectado, lo tengo yo limpia, ¿no? Pero conveniente, a ser posible, de árbol en árbol, echarle un poquito de esto para desinfectar. Imaginaros que este árbol tiene un problema de una enfermedad, ¿vale? Un chancro, tiene cualquier cosa, y estamos pasándole esa plaga o esa enfermedad al otro árbol, ¿vale? Fundamental con esto y fundamental hoy día con el hacha. Para eso es eso. Medida de protección recomendada. Puesto que es una máquina Recomendado, no, obligatorio. que nos tira muchísimo serrín, porque vais a ver el polvillo sobre todo te tienes que proteger los ojos, fundamental, con una gafa. También conveniente utilizar una mascarilla, porque ya os digo, suelta muchísimo polvo. Y guantes, ¿vale? ¿Quién te ha visto y quién En te ve? principio, 3 cosas. Hombre, la verdad que sí. ¿Sabes? Una persona, ¿sabes quién tuvo mucho hay que que ver? ponerse lo que dicen. Claro. No, en San Vicente vino un día un inspector de trabajo y prácticamente obligó a todos los recortadores de las calderas a ponerse un peto Sí. de acero y unos guantes también de acero. ¿Y sabes quién solucionó el problema? Miguel Celdrán, que entonces era miembro del Gabinete de Seguridad y en el Trabajo. Porque hubo una huelga y se cerraron todas las empresas en San Vicente. Ayer vi yo un vídeo con uno, no sé, yo creo que era Cataluña, no me acuerdo. Con un peto el tío, un casco, con la máquina, digo, no, pues eso ya En San Vicente se negaron a trabajar, se cerraron las empresas. ¿No? Vosotros lo tendréis eso registrado. Y ella lo loco. Y pues, Miguel tuvo ahí una actuación de la suya. Miguel Celdrán era un personaje. Los sacadores con las herramientas, pues Fundamental. todos los que tienen mucho manejo no les gusta. No les gusta. No les gusta, porque esto es verdad, ¿Dónde está mi te amigo enseña Ricardo? Se ha ido. a cortar, pero el por dónde y el cómo y tal requiere experiencia. Pero viene hasta tal extremo que sacando una finca Llegamos a una aquí, forma que se llama San Rafael, que es de Alberto Díaz, ministro. Según el decreto 134-2019 de 3 de septiembre, Alberto nos sacaba, aquí en Extremadura nos dice lo siguiente: usted puede descorchar, ¿Por qué hacen el desgomizar la primera vez dice que lo sacaban por oído? a una altura Que por el oído de la se daban capa, de cuenta la que no dañaban. altura del pecho, que sea superior a 70 centímetros, ¿vale? No tengo que medirlo porque sé que tiene por lo menos ya más de 1 metro, aproximadamente. Nosotros aconsejamos que en vez de 70 le diéramos 80, ¿vale? El ICMC. Ricardo, que esto va por ti. Hola, estaba ahí. Muy bueno. Y luego aconsejamos el coeficiente de descorche, ¿vale? Está estipulado también lo mismo, está puesto ahora mismo en 2 y nosotros aconsejamos que se baje a 1. ¿Vale? Eso es muchísima altura para, en principio, con un árbol, imaginar un coeficiente de descorche de 2, que sería multiplicar. Si esto tenemos 70, lo multiplicamos por 2 y teníamos que dar una altura de 1,40. ¿Vale? Sería demasiado alto. ¿Por qué? Porque no te va a criar corcho en condiciones, con calibre, sería exponer el árbol mucho más a regenerar corcho y a todas esas cosas, ¿vale? Para que tengáis eso en cuenta. Bueno, empezamos a actuar. Lo vamos a subir aproximadamente por aquí. Bueno, ya está esto por aquí, lo vamos a dar por aquí. Y vamos a hacerle, el bornizo es muy rugoso, como vemos, ¿vale? Aquí en el bornizo podemos hacerlo, digamos, las líneas de trazado donde nos dé la gana. Pero imaginaros que este corcho ya se ha sacado más veces. Digamos que si otro corcho, como los que sacamos ya la vez pasada, que están ahí, si queréis luego lo vemos, ya ellos crían, digamos, una celda o colena, una grieta, ¿vale? Que son estas, que entonces sí hay que seguir las líneas de trazado por la zona de marcar lo que marca el árbol. No podemos nunca cortar una plancha por el medio, porque lo que estamos haciendo es estropear corcho de fábrica, para hacer los tapones, ¿vale? Bueno, empezamos, que si no, no empezamos. Hasta ahora. Tiene aquí un regulador con 2 botones, ¿vale? La función que hace es, si yo quiero trabajar en corchos más gruesos, como por ejemplo el bornizo, que son corchos más gruesos, le subo la intensidad. Si quiero trabajar con corcho maderado, le puedo bajar la intensidad. Ahora mismo la tengo en 130, que me va a permitir, le voy a subir un poco más, 140. Le voy a hacer lo que es las partes de las líneas del trazado a 130, y luego la otra se la voy a bajar a lo mejor a 100, las líneas verticales. Empezamos.
Sigo fijando cómo el patín va a ir regulando la profundidad que tiene él solo, verás cómo se va moviendo. Lo voy a hacer despacio. ¿Veis cómo hay corte? El patín va abriendo, cerrando. Tendríamos el cuello preparado, ¿vale? Línea de trazado. Como visto, lo vamos a bajar un poco y le vamos a hacer las líneas verticales, lo que se denomina abrir. Ya os he dicho, podemos coger lo más normal con una vez de las grietas estas, y esto lo hace cualquier persona. Lo que estoy haciendo, ¿eh? Vamos a hacer eso le vamos a hacer 3 marcas, por ejemplo. Con 3 yo creo que va a salir bien. Le podemos hacer una, le podemos hacer 2, depende de cómo se dé la arte. El padrino creo que algún sensor o es cuando llega. Bueno, pues ya hemos terminado con una máquina. Entonces, apágamela. Sí. En el mismo botón, achuchar el botón y se apaga. Principalmente seguridad. Hasta que nos cortemos, ya mucha gente aquí alcahueta. Chupan en la otra. Y luego van allí. Van reales. Se distrae. Yo ya me voy a quitar esta bicha. Bueno, ¿has entendido, no? Sí. Vale, tenaza. ¿Veis? Abren a objeto en nueva posición. La lengüeta, esta es la que abre y la otra se permanece. Son unas tijeras modificadas, tijeras Claro. de poda modificadas. Se han modificado, una tijera eléctrica de poda, se le ha puesto la lengüeta esta. Esto es meter, ¿vale? Mirad. Si yo, había escuchado el sonido característico de cuando el corcho se da, ¿no? Si yo voy cambiando la muñeca, lo que hago es, abro para allá o abro para acá, que es lo conveniente. plancha o la Voy haciendo así, ahora me abre para allá. Meto otra vez, eso sí, ¿vale? Entrar dentro, ¿ves? ¿Sabéis lo que está haciéndome, no? Me está casi dislocando, ¿veis? Ya está haciendo Sí, el casi. otra función, aguantar y dislocar. Ahí no. Está más agarradito, bueno. Ahí. Esto es muy rápido. Vamos por ahí para que lo veáis todo. Esto si se hace más rápido. Vamos ya con la palanca. Y es que, claro, Imaginaros que te pueden encontrar problemas ahora de que hubiera un cacho que a lo mejor de largo no se da. Por eso es fundamental el hacha todavía en estos casos. Tendría por lo menos que llevar, después posteriormente cuando se hiciera la saca,
pues llevar por lo menos las hachas para después de estas herramientas que las vas a necesitar. En algún momento seguro que las vas a necesitar. ¿Vale? ¿Veis? Mira. Para eso se utiliza. Esto sería utilizar el gavilán. ¿Veis? Y esto sería lo que nosotros llamamos ahuecar, cochear. ¿Veis cómo el coche lo voy defendiendo? Y ahora ya, digamos, empezaríamos a dislocar y separar. ¿Veis ese ruido? Que será el coche. Lo que he oído, si llega un momento en que la máquina es más manejable, más de mano, si es de una mano eso no va a ser una hacha, eso sería una escalera y llegará a un tela. Pero yo creo que eso llegará, ¿no? Claro, vamos a ver, primero para hacer corte. Otra cosa, cuando llega un árbol, tú no te puedes subir sin la guía de seguridad. Hasta una determinada altura. ¿Sabes? Que no te puedes subir. La raíz. Que te tenga la seguridad. Yo creo que ahora es racional, pero cuando venía el inspector de trabajo, entonces no tienes idea de la que es el diablo. Es que somos de Tenemos esta palanca. Nosotros utilizamos una palanca de... Normalmente los corcheros utilizan una palanca de eucalipto, ¿vale? Estas dimensiones aproximadamente de largo, para sacar la zapata, la parte de la base del árbol, y para ayudar a los compañeros en la extracción de las ramas. ¿Vale? Esto es para sacar, limpiar el árbol por el suelo. Todas las zapatillas. Es una pala, es un mango de pala. Hay que sacarle el potencial. En el que se le tiene todo otro. ¿Qué te iba a decir? Y es más barato. Esto es fibra de carbono. No les haga daño, les da igual. ¿Vale? Cueste poco. Ahí. Tenemos un árbol Sí que no organizado. completamente. Podéis mirarlo a ver lo que ha hecho la máquina. Si ha tocado la capa madre, no le ha tocado, ¿qué ha hecho? Hay de todo. Impresionante, ¿no? Eso se ve. Vamos a empezar la labor. A ver si tengo el pulso ya muy malo, ¿eh? Tengo el pulso ya que no se va. Vale. Esto no es la máquina. Es casi la máquina, pero vamos. Mira, esas posturas, es que darle así requiere mucha experiencia. ¿Veis cómo? Esto es lo que haría en la tenaza. Metemos. Yo voy aguantando, mira. Pincho y abro para los ojos. Luego la hacha y sentido. No lo vas a sacar hasta abajo. ¡Ey! Si no llega, pues no. Algo rubio. Ten cuidado con la tierra. Las piedras. Le vas a hacer redondado. Estoy haciéndolo, Raúl. Ahora lo verás. No preguntes por saber. El mundo te lo dirá. ¿Veis cómo lo deja huecar con el morrillo? Ahí. Ahora vamos a ver otra función. Mira, ¿veis? Gavilanes. Lo mismo que estoy explicando. No me diréis que esto es un arte, ¿no? Hombre. Menos mal. Imagínate esto en pleno verano. Con toda la calor. No, bueno, yo tengo una... Ahora va a ver, Raúl, lo que yo quería hacer.
eso es lo que yo quería hacer, Raúl. Sacarlo entero.